Que les bendiga a todos, hermanos amados. Que la gracia de Cristo esté con ustedes allá en sus hogares, en cada lugar, en su casa y en donde sea que usted de algún modo se conecte con nosotros, sea donde usted se encuentre, que Dios lo bendiga en gran manera. Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor en Mateo 16, 13 al 20. Hoy vamos a estar hablando bajo un tema, la ignorancia y la confusión. ¿Verdad? Son dos problemas que el ser humano tiene, que es la confusión y la ignorancia. Producto de la ignorancia viene la confusión, viene el estar confundido, el estar a veces sin saber. La gente puede vivir una vida. O sea, ahora el hecho de que una persona, por ejemplo, viva una vida holgada en cuanto a lo económico, que pueda tener ciertas cosas, que pueda tener ciertos beneficios en lo que es su vida personal, en todo el aspecto de lo que es la vida personal, no quiere decir que esa persona esté completamente realizado en su vida. No quiere decir que esa persona esté completamente en orden. Amén. Entonces, vamos a ver aquí un pasaje que está en Mateo 16, 13. Es muy conocido por todos y vamos a ver, ¿verdad? Como dice este pasaje, dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Jesús le hizo una pregunta específica, ¿verdad? Una pregunta personal, ¿verdad? Entonces, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El 17 dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Hay una pregunta aquí muy importante, y nosotros vemos que Jesús se la hizo a sus discípulos a nivel personal, ¿verdad? Entonces, esta pregunta, alguien podrá decir: esto no tiene nada que ver conmigo. Cualquier ser humano, cualquier persona sobre la faz de la tierra, no importa la raza, no importa su origen, no importa quién sea esa persona, en cualquier parte del planeta, en cualquier parte del mundo, un día tendrá que responder esta pregunta, ¿verdad? Eso es así. O sea, eso, desde el momento en que nosotros nacimos en esta tierra, pues nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios. Es un privilegio nacer en esta tierra, es un permiso, es una oportunidad que Dios nos da a cada ser humano sobre la faz de la tierra, para heredar grandes cosas, para obtener grandes beneficios eternos. Estoy hablando eternos. No estoy hablando de solamente los beneficios que el ser humano tiene sobre la tierra. No, estoy hablando de beneficios eternos. Entonces, cuando Dios permite que un ser humano nazca en esta tierra, es porque verdaderamente quiere bendecirlo. Y Dios tiene un plan precioso para ese ser humano, para cada persona, ¿verdad? Entonces, por eso, porque Dios le da una oportunidad inmensa, entonces Dios le va a demandar a ese ser humano de la misma manera que le dio
de la misma manera le va a demandar. Si el permiso de nacer en esta tierra, si la oportunidad que Dios le da es grande y es para obtener cosas eternas, inmensas, así también será la demanda, amén, eterna, si el hombre fallare, si el hombre viviere alejado de Dios toda su vida, pues el hombre tendrá que responder. Entonces, una de las cosas que reina en esta tierra es la ignorancia y la confusión. La ignorancia y la confusión son dos problemas que el hombre ha cargado desde el huerto del Edén. Después que, por ejemplo, nosotros vemos a Caín matando a su hermano Abel, nosotros vemos ahí cómo él ignoraba muchas cosas, a pesar de que sus padres le habían enseñado algunas cosas, pero nosotros entendemos que el corazón de Caín era malo, el corazón de Caín era perverso, ¿verdad? Entonces, después que se rompió la conexión y esa relación directa entre Dios y el hombre, entró la ignorancia, entró el desconocimiento de Dios. El hombre apartado de Dios ignora a Dios, ignora los beneficios. Entonces el hombre por eso vive haciéndose preguntas por toda la vida. ¿Quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué yo estoy en esta tierra? ¿Será que hay vida más allá de la tierra? ¿Será que hay vida en otros planetas? ¿Será que...? Entonces el hombre comienza en esa ignorancia porque el hombre no puede entender muchas cosas, ¿verdad? Y eso permite dar el otro paso, que es la confusión. Entonces son dos problemas serios que el hombre carga producto de que se rompió la relación. Entonces el ser humano nace en ignorancia y nace en confusión, ¿verdad? Y a eso agreguémosles el otro problema que tiene el hombre, que es el pecado, ¿verdad? Entonces, personas que han vivido toda su vida confundidos, ignorantes de las cosas de Dios, alejados de Dios totalmente, y se murieron. Entonces, esas personas realmente, verdaderamente vivieron en vano, o sea, desaprovecharon la oportunidad que Dios les dio como ser humano, y lo menospreciaron y se fueron de esta tierra y básicamente solo son un registro en la eternidad. Amén. Entonces, esa no es la voluntad de Dios. O sea, nosotros, por ejemplo, miramos la expresión de Caín, que dice, soy yo guarda de mi hermano. Y cuando el Señor le demanda y le dice, ¿dónde está tu hermano Abel? Entonces él se hace que no sabe. Hay expresiones ahí que dan a entender de que desconocía, por ejemplo, muchos aspectos de Dios. Por ejemplo, que Dios es soberano y que Dios conoce todo, que Dios sabe todo, que Dios entiende absolutamente todo, que Dios conoce el corazón del hombre, que Dios conoce las intenciones del corazón del hombre. Entonces, todos esos aspectos de Dios los ignoraba, producto de la respuesta que le dio. Entonces, nosotros vemos ahí la ignorancia. Y así el hombre ha venido cada vez más trayendo confusión, ¿verdad? Entonces, esto lo aprovecha el diablo. El diablo aprovecha la ignorancia del ser humano y aprovecha la ignorancia para causar confusión y promover más la confusión en la raza humana, en el ser humano, para que el hombre sea destruido. Entonces, es un problema serio la ignorancia y la confusión, ¿verdad? Entonces el diablo aprovecha esto. El diablo saca réditos. El diablo se le hace más fácil el engaño cuando el hombre está en ignorancia de las cosas de Dios y en confusión. Entonces se le hace más fácil el rédito a Satanás. O sea, la ganancia del diablo son las almas de los hombres. Satanás está obsesionado por que el hombre muera en pecado para que se pierda para siempre. Entonces, ¿por qué? Porque el diablo tiene una batalla contra Dios
El diablo pelea porque él sabe que el tiempo se le está yendo. Entonces el diablo pelea por tiempo. El diablo pelea porque menos personas se salvan, más posibilidades tiene de alargar su tiempo. Esa es la mentalidad de él en esta tierra. Entonces el diablo sabe que el tiempo de él es limitado, entonces por eso es que él quiere destruir al ser humano, ¿verdad? Porque la batalla contra él es aquí en esta tierra, en este planeta. En esta tierra fue que Jesucristo lo demostró que él que él se rebeló porque él quiso, pero hay un periodo de tiempo que Dios le ha permitido. Mientras tanto, Dios salva una cantidad de gente que Dios quiere salvar, que Dios quiere darle la mano al ser humano, ¿verdad? Entonces, cuando ya el Señor cumpla ese propósito, entonces Él va a decir, ya, es suficiente. Pero el diablo pelea esa batalla, entonces él aprovecha la ignorancia del ser humano y aprovecha la confusión del ser humano para destruir al hombre. Amén. Entonces, él tiene sus emisarios, él tiene sus agentes, el diablo es espíritu. Entonces él no puede venir porque no tiene permiso de Dios de manifestarse físicamente, pero él usa a hombres dispuestos a confundir a otros. Entonces, ahí viene el problema. El hombre por el hombre también aprovecha la ignorancia y la confusión para sacar provecho personal, ¿verdad? Entonces, asimismo el hombre también, por ejemplo, mediante la religión, mediante el engaño, mediante diferentes maneras de negocio, diferentes maneras, el hombre se aprovecha del hombre, usando la ignorancia, usando la confusión. Por ejemplo, la religión tiene cautivo a millones y millones y millones y millones de personas, diferentes religiones en el mundo que son sectas que totalmente se apartaron de la verdad. Eso quiere decir que se apartaron de la escritura, dejaron verdaderamente la escritura, ¿verdad? Y se aprovechan de la ignorancia de la gente, del sufrimiento de la gente y los cautivan sus conciencias para manejarlos y dirigirlos a donde ellos quieren. Entonces, en realidad, la ignorancia y la confusión es un problema serio en el ser humano, muy, muy serio, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque también pone al hombre en esclavitud, ¿verdad? La ignorancia y la confusión ponen al hombre como una presa fácil, lo ponen vulnerable, como una presa fácil tanto del diablo y también a sus semejantes, personas malas en esta tierra, ¿verdad?, que tratan de aprovecharse de la gente. Entonces, ese es el problema, uno de los problemas más serios, la ignorancia y la confusión. El ser humano está confundido, no saben, no tienen respuesta para muchas cosas, ¿verdad?, producto de la ignorancia. Entonces, ¿de qué ignorancia estamos hablando? De la ignorancia que tiene el hombre con respecto a Dios. O sea, el propósito que Dios tiene para el hombre en esta tierra, que es un propósito de vida, es un propósito de vida eterna, es un propósito de salvación eterna, es un propósito de vivir con Dios en la eternidad, ¿verdad? Entonces, y eso trae a la confusión producto de que, por ejemplo, el hombre confundido se le hace fácil al otro hombre sacar provecho producto de que lo vamos a guiar en esta dirección para sacar provecho de esta persona. Lo vamos a guiar en esta dirección a la gente. Entonces, la gente más poderosa saca provecho de la confusión de sus semejantes. Amén. Entonces, la confusión y la ignorancia y la confusión es una prisión. Miremos, por ejemplo, en 1 Juan 5:19, ¿cómo dice? 1 Juan 5:19. Mira cómo dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, la palabra del Señor nos enseña de que el mundo entero está bajo el maligno, bajo Satanás. ¿Producto de qué? De la ignorancia, de la confusión.
producto de que el ser humano no conoce a Dios, no conoce los planes que Dios tiene. Ahora, de manera personal, el ser humano, cuando está en este estado de ignorancia de Dios, de cuál es el propósito que Dios tiene para su vida, o sea, la razón por la cual el hombre existe, o sea, su propósito personal y su propósito familiar, su propósito como ser humano. Entonces, el hombre fácilmente cae en el engaño, en la influencia de los demás. Y él mismo se enllava mediante actitudes como, por ejemplo, la incredulidad. Entonces, la incredulidad, al no creer el mensaje de Dios, eso lo enllava y lo continúa, y él mismo, por su propia decisión, él mismo decide estar en esa ignorancia y en esa esclavitud. Aunque el hombre sufre, aunque el hombre sabe, pero la incredulidad a Dios, el cuestionar a Dios, el rechazar el mensaje de Dios, el menospreciar el mensaje de Dios, entonces eso es incredulidad. En otras palabras, la incredulidad es no aceptar, no creer en el mensaje que Dios tiene para él, aún sabiendo este hombre que él mismo dentro de sí sufre mucho, trae consecuencias a su vida, sus actos y todo eso, y muchas veces sabe él mismo que es víctima, pero esa incredulidad lo mantiene en ese estado de esclavitud. Entonces, el consejo es que creas la palabra, el consejo es que le des lugar a Dios, el consejo es que le des un espacio, le abras tu mente y abras tu corazón a darle esa entrada, o sea, la palabra, qué es lo que te va a enseñar, y no estar escéptico, no estar incrédulo, o sea, y así, ¿verdad? Entonces, otro problema es la soberbia. La soberbia, no necesariamente la persona no tiene que creer en Dios, puede ser que cree en Dios, pero se cree una persona con un alto concepto de sí, puede hacer que crea que la fe es para los de menor clase, para los de menor preparación, para las personas que están necesitadas, para las personas que necesitan un cambio. Entonces el soberbio, él cree que no necesita cambio, él cree que se puede valer por sí mismo, él se cree superior a los demás, él exige un lugar donde quiera que vaya, exige los primeros asientos en las reuniones, exige su respeto, su esto, lo otro, ¿verdad? Mediante la exigencia. A veces puede ser una persona soberbia producto de que tiene mucha educación, pero la palabra dice que la letra mata. No la letra de la palabra, sino que a veces hay personas que se preparan muchísimo académicamente, que pueden llegar a convertirse en personas arrogantes, soberbias. Ahora, no estoy diciendo que la educación sea mala, no. El problema a veces es que ya el problema está en el individuo, ¿verdad? Entonces, producto de muchos complejos, producto a veces de muchas cosas que le pasaron en la vida, entonces él llega a un estado de soberbia, de arrogancia, y esa misma expresión que da con su semejante la expresa también para con Dios. En otras palabras, él cree que no necesita a Dios, y él no lo ve mal, él lo ve como algo que él lo merece y se ha ganado. Él ha ganado esos lugares, ¿verdad? Entonces, el soberbio, entonces eso bloquea y lo mantiene en un estado de ignorancia para con Dios, en un estado confundido para con Dios. Son bloqueos, esos cierran el camino a la ayuda que Dios le quiere dar. Otro es el miedo. Hay personas que les da miedo seguir a Cristo.
les da temor el compromiso, les da temor el qué dirá, sus amistades, las personas, les da miedo renunciar a las cosas que tendrán que renunciar, miedo a renunciar, por ejemplo, a la religión, miedo a renunciar porque se sienten que van a traicionar sus creencias antiguas, aun cuando el llamado verdadero llegó a sus corazones y muchos lo entendieron, pero les da miedo, les da pánico, les da temor dejar aquellas cosas que lo atan emocionalmente, pero que son mentiras, que son cosas que lo enllavan en la ignorancia y no pueden venir a Dios, ¿verdad? Entonces, el miedo es un lío, es un problema, la duda. Esas son cosas que bloquean al hombre y no lo dejan avanzar en dirección a Dios, a ese conocimiento precioso que Dios le ofrece a todo ser humano, a toda persona, ¿verdad? Entonces, la cobardía, personas que le tienen miedo a la responsabilidad, que le tienen miedo a las pruebas que vamos a pasar, porque oyen decir que los cristianos son probados, porque oyen decir que el camino del Evangelio no es un camino fácil, porque escuchan que los cristianos sufren, que los cristianos tienen que pagar ciertos precios por seguir adelante, que tienen que ver con su vida, y etcétera, etcétera. Entonces, todo eso convierte al hombre en un cobarde. Pero dice la palabra que él no le agrada el cobarde. Amén. Entonces, ese es otro problema. Entonces, que bloquea a la persona y lo mantiene en ignorancia y en confusión, alejado de Dios, ¿verdad? Entonces, esas son ataduras, son lazos satánicos que están ahí en el corazón del ser humano, porque como te expliqué antes, el ser humano cuando está en ignorancia y en confusión se vuelve una presa fácil de Satanás, ¿verdad? Entonces, la falta de esfuerzo, personas que conocen el camino, inclusive van a una iglesia, inclusive saben cómo tener una vida poderosa en Cristo Jesús, pero no se esfuerzan. Como es el caso de muchos cristianos que saben cómo vivir una vida en victoria, saben cómo vivir, saben que el Señor nos ha dado herramientas de oración, de ayuno, de la lectura de la palabra, el congregarnos, la devoción a Dios y todo eso, pero no lo practican. Entonces ese es un problema, no hay esfuerzo personal, entonces se mantiene en el mismo estado, en ignorancia, confundido, no sabe consultar a Dios, no sabe cuándo Dios le va a hablar. ¿Por qué? Porque producto de que no practica las cosas que conoce, ni siquiera conoce la guianza de Dios, no sabe cómo es que Dios lo va a dirigir, no sabe cómo es que Dios le va a confirmar algunas cosas, no sabe, entonces vive confundido, a pesar de que ha sido enseñado, a pesar de que tiene las herramientas, pero vive en un estado de confusión, de ignorancia. ¿Por qué? Porque aún sabiendo cómo obtener las bendiciones de Dios, no lo hace, no lo practica, entonces eso es una falta de esfuerzo. Amén. Entonces él se mantiene en ignorancia, se mantiene en confusión, siempre dando vueltas en el mismo lugar, indeciso, le da miedo tomar decisiones. ¿Por qué? Porque ni siquiera conoce la guianza de Dios, ni siquiera tiene esa comunión con Dios. Nosotros no podemos tener una vida dirigida por Dios si no tenemos una devoción con Dios, si no tenemos dirección de Dios, si no tenemos una vida de oración, si no tenemos una vida de ayuno, una vida de lectura de la palabra, una vida en el congregarnos, una vida de estar en Cristo Jesús. De lo contrario, nosotros nunca vamos a conocer la guianza de Dios. ¿Cuándo es que el Señor nos confirma de esto, lo otro? Amén. Entonces, eso es otra cosa. Los que no se esfuerzan, aún entendiendo que la vida cristiana es de esfuerzo. Otro problema es que mantiene a la gente y a muchos cristianos en ignorancia y en confusión es la amistad con el mundo. Porque Dios no puede tratar con esa persona. Es bien sencillo, si no hay una
decisión, pues no puede tratar, no hay, aunque tenga miles de cosas que él quiere hacer con este cristiano, pero no puede, porque no hay una base, no hay una solidez en su fe, ¿verdad? Entonces, miremos por ejemplo en Lucas 9:59, Lucas 57, perdón. Vamos a leer el 57 y 59. Lucas 9:5-7 dice: yendo ellos, uno le dijo a él en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y él le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Ven? Entonces, estalatado, eso es cobardía, eso es quedarse en las cosas que los atan. Por ejemplo, Jesús no le está diciendo que se olvide de su familia. Jesús le está diciendo de que en este momento él es llamado a una misión, a un propósito. Es como, por ejemplo, imagínate, a veces el hombre le da más valor a las cosas de este mundo que a las cosas de Dios. Por ejemplo, muchas personas se enfilan en los ejércitos, por ejemplo, y dejan familia, dejan mamá, dejan papá. Hay hombres casados que dejan a su esposa, dejan a sus hijos. Pero eso no quiere decir que los abandonaron. No, entre comillas, su país los llama a una misión, ¿verdad? Entonces, para defender cosas de la nación, entre comillas, ¿verdad? Casi siempre son cosas o cuestiones políticas. La política es así, va y viene. Entonces, mira, la gente deja muchas cosas por consagrarse a esas causas, ¿verdad? Por irse y se van, pasan 1 año, 2 años, 3 años o meses y después regresan y ven a su familia. Entonces, así eso es el camino del Señor. Muchas veces nosotros vamos a tener que renunciar a muchas cosas. Eso no quiere decir que los vamos a abandonar a nuestros hijos. No, nuestros hijos siempre van a estar con nosotros. Pero esa actitud en el corazón, amén. O sea, nuestros hijos siempre nosotros vamos a tenerlo. O sea, si es algo que el Señor nos enseña, es que nosotros seamos responsables como padres, como hijos, como esposos, como esposas. O sea, no está hablando el Señor de romper relaciones e irnos y dejar tirado tu matrimonio y vas a ir a arreglar el matrimonio de otras personas. No es ese el punto. El punto es que nosotros pongamos a Dios primero en nuestro corazón, antes que todo. Y nosotros seguimos viviendo con nuestra familia, seguimos haciendo las cosas que debemos de hacer, ¿verdad? En el Señor, pero no se está refiriendo a abandonar, se está refiriendo a desprender aquí en el corazón. Ahora, hay muchas personas, ¿verdad? Por ejemplo, dice la palabra del Señor que el reino de los cielos es de los valientes y solo los valientes lo arrebatan. El reino de los cielos, desde Juan, sufre violencia y solo los valientes arrebatan el reino de Dios. ¿Right? Entonces volvamos otra vez a Mateo 16:13, que es el texto base que hemos estado usando. Mateo 16:13, vamos a ver un poco más ahí. Entonces hemos hablado del problema, ¿verdad? La confusión. Y ahora vamos a hablar de la solución. ¿Cuál es la solución? ¿Qué hacemos? Cuando hablamos de ignorancia, ¿a qué nos referimos? Entonces, aquí el Señor le dice a Pedro, por ejemplo, a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces, mira, la verdad es esta.
Dice la palabra del Señor que Él es el camino, la verdad y la vida, que nadie va al Padre si no es por Él. Esa es la verdad. Ahora, como te dije y te expliqué antes, los soberbios, los miedosos, los cobardes y todo ese tipo de personas que están bloqueados no quieren aceptar esta verdad, ¿verdad? Entonces, el diablo aprovecha esto y les pone otras alternativas, otras posibles soluciones a un problema que el ser humano ya sabe que tiene, que es su pecado, su salvación. Entonces, pero por lo general esas religiones y esas alternativas no demandan ningún cambio en el ser humano, no demandan transformación de vida, no demandan sacrificio, no demandan nada de eso. La religión no demanda nada de eso. Entonces, el Señor nos dice a nosotros, si nosotros queremos esta verdad, debemos de aceptarla como es ella. Amén. O sea, no podemos nosotros, dice la palabra del Señor, que ninguna escritura es de interpretación privada. En otras palabras, nadie puede manipular la palabra de acuerdo a su propio pensamiento o de acuerdo a su propio beneficio, porque en ese momento le interesa dar una explicación o decir, no, ¿me entiendes? Entonces, no es así. Nosotros, para tener la verdad, como dijo el Señor Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y para mantenernos en esa verdad debemos de aceptarla como es ella, como es la verdad. Amén. Entonces, la verdad constantemente nos está llamando para sacarnos de esa ignorancia y de esa vida confusa que vivimos, porque eso es un hoyo, es una atadura, y es el centro de muchos problemas. Entonces, mediante la verdad, el Señor quiere rescatarnos, así como cuando el Señor sacó a Pedro del agua, que extendió su mano. Entonces, Él mismo extiende su mano mediante la verdad, mediante el Evangelio. Entonces, Jesucristo sigue extendiendo su mano para sacar a esos que están hundidos en la ignorancia y la confusión, para sacarlos y enseñarles. Dice la palabra que, mira, la confusión, la ignorancia y la confusión es una cárcel mental. Entonces, la confusión está en la mente del individuo, en el corazón del individuo, en su conciencia. Por lo tanto, sus decisiones, su caminar, su andar va a ser confuso y va a ser impredecible. O sea, constantemente se va a estar metiendo a líos, a problemas. ¿Por qué? Porque está confundido, o sea, no sabe guiar su vida. No sabe cómo tomar decisiones, aunque él crea que puede tomar decisiones, aunque él crea que ha logrado muchas cosas en esta vida, pero está confundido. Amén. Ahora, entonces el Señor quiere extender su mano y sacarlo. ¿Mediante qué? Mediante el conocimiento, dice la palabra. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Libre de esa prisión mental, libre de esa confusión, libre de esa ignorancia de Dios. Amén. Entonces, y el Señor es tan misericordioso y tan compasivo que todas las cosas que el ser humano ha hecho en esa ignorancia y en esa confusión, fíjate que lo perdona y lo pasa por alto ese montón de pecados. Amén. Mira como dice Hechos 17:30. Hechos 17:30. Mira como dice Hechos 17:30. Dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, y por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea, el Señor, producto de que nosotros caminamos en ignorancia y en confusión, vivimos un estilo de vida de pecado. Pero aquí viene la misericordia de Dios. Todos esos pecados y todas esas cosas, el Señor las perdona.
las olvida y las pasa por alto, con el fin de rescatar al hombre de esa ignorancia y de esa confusión. ¿Te acuerdas que cuando él estaba en la cruz del Calvario y estaba siendo crucificado por aquella gente, y aquella gente gritaba y decía, crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle? Y aquellos hombres que lo golpeaban, aquellos hombres que lo obligaban a llevar la cruz, ¿verdad? Cuando él estaba en la cruz, una de las palabras que él dijo es, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora, esas actitudes no quiere decir que el Señor no considere culpable al hombre. No. Y que el hombre del Señor no tendrá por inocente al culpable. ¿Qué te parece si vamos a Números? Para que no confundamos las cosas. O sea, el hecho de que el Señor perdone y pase por ignorancia muchas cosas no quiere decir que el hombre es justificado porque está sometido a la ignorancia y a la confusión. No, porque el hombre tiene salida de eso. El hombre tiene la manera de salir, pero el hombre no quiere salir. El mismo hombre se bloquea, como te puse unos ejemplos anteriormente, ¿verdad? Que es la incredulidad, la soberbia, el miedo, la cobardía, la falta de esfuerzo, la amistad con el mundo, la concupiscencia, y podemos seguir la lista de qué cosas que hacen que el hombre se mantenga en esa ignorancia. Entonces, el hombre que se mantiene en esa ignorancia, en esa confusión, es culpable de su pecado, de su maldad. Pero el que sale de eso es perdonado y olvidado su pecado, y el Señor lo echa al fondo de la mar y no se acuerda ya más de todos esos pecados, y el Señor perdona, restaura y trae la luz, trae la verdad y lo liberta porque le da el conocimiento de la palabra. Por eso ahí la importancia de congregarse, por eso la importancia de ir estudiando la Escritura, ponerle esfuerzo, porque en la medida, mira, la respuesta al problema del ser humano es el conocimiento de la palabra. Es lo que cuando nosotros, Dios nos perdona, nos liberta, nos redime, nos cambia, y nosotros vamos adquiriendo conocimiento. Dice que hace sabio al simple. Eso éramos nosotros antes, un montón de ignorantes, muchos sin preparación y sin nada, pero la sabiduría de Dios ha venido, el conocimiento de Dios ha venido a nuestra mente, y entonces ahí se evidencia que la gracia de Dios, la misericordia de Dios, es la única que puede sacar de la ignorancia y de la esclavitud al ser humano. Entonces, no quedará impune, aunque el hombre esté en ignorancia, aunque el hombre inclusive sea subyugado por la artimaña del enemigo, no queda por ignorante, por inocente. Mira cómo dice el 18. Dice así, Números 14, 18, estamos leyendo. Dice así, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que para que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, que de día y de noche, que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo. Perdón, dice el pasaje, que no tendrá por inocente al culpable. Vamos a buscarlo aquí. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, el pasaje dice que no tendrá por inocente, Números 14, 18. Números 14, 18. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdonas la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos
hasta los terceros y hasta los cuartos. Amén. Entonces, el punto aquí es que, mira, la ignorancia y la confusión hace que el hombre viva cayendo, equivocándose constantemente. Y hasta cierto punto Dios tiene cierto entendimiento. Vamos a ver un ejemplo en el caso de este caso que yo estoy hablando, que está en Jonás capítulo 4. ¿Te acuerdas que el Señor mandó juicio sobre esta nación de Jonás, de Nínive? Entonces mira cómo dice el 11. Dice, vamos a leerlo el 10. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en este espacio de una noche nació, y espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Entonces está el Señor dialogando con Jonás, ¿verdad? Jonás no quería, en el fondo, ir a predicar a Nínive de una manera porque él conocía a Dios, conocía que Dios es un Dios misericordioso, pero Jonás tenía ciertas rencillas producto de algunos desaires y unas ocasiones que Nínive no le quiso ayudar a Israel cuando iban de paso. Venían caminando, iban de paso, ¿verdad? Venían del desierto. Entonces, tenía rencillas contra Nínive y Dios lo manda a predicar a él, a Nínive. Entonces, en el caso de que el Señor le dice, y está hablando con Jonás y le dice, tú no tienes misericordia, no tendré misericordia yo de que hay más de 120,000 personas en ese lugar y que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda en cuanto a sus decisiones. Era un pueblo ignorante de las cosas de Dios, era un pueblo que vivía sometido a la esclavitud del pecado, ¿verdad? Entonces, pero Dios tuvo misericordia, producto de la ignorancia, producto de la confusión, producto del caos. Entonces Dios tuvo misericordia, precisamente por eso. Y Dios por eso tiene misericordia del ser humano. Y Dios no quiere la muerte del ser humano, Dios no quiere la confusión, la perdición eterna. El hombre vive así, ignorante, confundido. Por eso es que existe la predicación, por eso es que existe el llamado del Señor. Pero por otro lado, si el hombre persiste en esa ignorancia, en esa confusión, a pesar de que escucha el verdadero mensaje, pues cada quien tendrá que irse por su propio rumbo. Por eso Jesús, vamos a ir a Mateo otra vez, Mateo 16. Por eso esta gente Jesús le pregunta a ellos, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces le dice, ¿quién dice la gente, quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Por qué? Porque están pensando en otras opiniones. La gente decía, este vino de los muertos y ahora anda predicando aquí. Es uno de los antiguos, es uno de los antepasados que ha venido otra vez a predicar aquí, ¿verdad? Entonces habían diferentes opiniones acerca de la verdad, que es Cristo Jesús. Habían diferentes opiniones. Unos decían una cosa, otros decían otra. Y así vive el mundo hoy en día. Igualito, lo mismo. Por eso es que el diablo pone esas ideas. Por ejemplo, las religiones místicas de Asia y todo eso, en la reencarnación. Otros en el yoga, otros en el hinduismo, en el budismo, otro el islam, otro el catolicismo y todos los ismos del infierno. Entonces, ¿pero hay verdad en eso? No, no hay verdad.
Jesucristo fue bien claro, y aunque a mucha gente no le guste, producto de la confusión y de la ignorancia, y la Biblia sea el libro por excelencia en todos los tiempos, y el libro es la única palabra que nos enseña a Dios, ¿verdad? Entonces, no hay otro camino, no existe otro camino. Por ejemplo, Alá es uno, Jehová de los ejércitos es Jehová de los ejércitos, no es el mismo Dios. Amén, no existe ninguna comparación. Las personas que han leído, por ejemplo, el Corán, se dan cuenta que Alá es descrito de una y de otra manera, pero nuestro Dios se describe a sí mismo en la Escritura. Él se da a conocer desde Génesis hasta Apocalipsis, y Él nos visitó hace 2000 años y estuvo con nosotros precisamente para pagar el precio de nuestro pecado. Ese Dios grande y poderoso vino y estuvo con los hombres. Entonces, caminó por 33 años en esta tierra, estuvo con nosotros, estuvo entre los hombres, hizo lo que iba a hacer, cumplió su propósito de vida, murió por la humanidad, salvó al hombre, juzgó a Satanás y lo condenó, y vino a empezar a traer el reino de Dios a la tierra. Entonces, desde ese tiempo el Evangelio está caminando, y ahora solo estamos esperando su regreso, ¿verdad? Ahora, no podemos decir que todas las religiones llevan a Dios, eso es imposible, porque entonces ya eso ya no se mantiene en la verdad bíblica, ¿verdad? Entonces, otras personas querrán seguir confundidos con muchas cosas y esto y lo otro, está bien, esa es cosa de ellos. A mí no es que esté bien, pero esa es cosa de ellos. Pero la Biblia nos habla de un verdadero Dios, que es el que se manifiesta en la Escritura. Entonces, cuando nosotros aceptamos el conocimiento de la palabra, estamos aceptando el verdadero Dios. Entonces, Él es Dios. Nosotros no podemos sugerir cambios a la Escritura, porque entonces ya nosotros seríamos dioses. Nosotros no somos dioses. Nosotros solamente lo que debemos de hacer es sujetarnos a la enseñanza y vivir por esa enseñanza. Porque Él es el Dios, Él es el Creador, Él sabe cómo nosotros vamos a funcionar. Si nosotros seguimos el consejo bíblico, todo el consejo bíblico desde Génesis hasta Apocalipsis, pues nos va a ir bien. Amén. Entonces, esa es la verdad. Entonces, esta opinión de que no es que Jesús es un iluminado, que Jesús es un reencarnado, que Jesús es esto de lo otro, estas opiniones han existido siempre. Si nosotros vemos la opinión pública aquí, en los días de Jesús, era esa misma. Unos dicen que es Jeremías, otros dicen que es Elías, otros dicen que es Juan, ya Juan lo habían matado para este tiempo. Y así sucesivamente. Entonces, pero Jesús puntualizó y les dijo, ¿y ustedes? Ustedes, sí, ustedes. ¿Quién dicen que soy yo? Eso es clave. Eso es importantísimo, porque esta misma pregunta Jesús la hace a cada ser humano. En determinado momento de su vida, Jesús le pregunta, ¿qué piensas tú de mí? ¿Quién soy yo para ti? Y a veces nosotros comenzamos a decir, no, es que Jesús es esto, Jesús es lo otro. Sí, pero esas son opiniones que agarraste de aquí, agarraste de allá, agarraste de otros lados y las tienes aquí. No. Tú, tus propias conclusiones. ¿Quién dice que soy yo? Entonces eso es lo que Dios quiere que contestemos. Y ese conocimiento hermano, ese conocimiento y ese propio análisis que nosotros tenemos de nuestro Jesús, que lo trajimos de la palabra, nosotros no podemos llegar a una conclusión de quién es Jesús agarrando informaciones seculares, nosotros vamos a llegar a una conclusión de quién es Jesús cuando nosotros estudiamos la palabra, porque ella misma da testimonio de Jesús. Entonces, si nosotros la analizamos, estudiamos quién es Jesús, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el que murió en la cruz del Calvario, Jesús es el que resucitó, Jesús es el Hijo de Dios.
Amén. Esa iluminación no vino de nosotros, esa iluminación vino del cielo. Esa revelación vino de Jesús, esa revelación vino del Padre en nosotros. Amén. Entonces, y la palabra nos da esa luz, nos enseña esa luz. Viene el entendimiento del Señor para nosotros entender quién es Jesús en la Escritura. Se lo dijo a Pedro, mira cómo dice. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿de dónde vino este conocimiento? Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, mira, aquí le cambió el nombre. Cuando nosotros entendemos esto, de que Jesús es el Salvador, Jesús es el Hijo de Dios, eso vino del cielo a nosotros. Amén. Producto de que ya quitamos la soberbia, renunciamos a todos esos obstáculos y nos humillamos delante del Señor, entonces Él nos revela a Cristo. Entonces hay un cambio de naturaleza, hay un cambio de vida. Anteriormente nos llamaba de una cosa, o nos llamamos de otra cosa. Pedro se llamaba Simón, que muchos de los sinónimos que tiene es debilidad, es que no hay fijeza, que fácilmente se mueve. Esos son los sinónimos de Simón, pero se le cambió el nombre a Pedro, a Cefas, que quiere decir piedra, símbolo de estabilidad, símbolo de mantenerse firme. Entonces nosotros vemos la naturaleza de Pedro, que era fácilmente se movía con todo viento de doctrina, pero ahora es piedra, ahora es sólido en Cristo Jesús. Entonces vino una revelación en su mente. Es exactamente lo que pasa a todos los creyentes, a todos los creyentes. Y entonces ahí le da promesas y le dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Está hablando de él mismo, sobre esta revelación, sobre este conocimiento que todos sus hijos obtienen del Padre. Esta sabiduría, este entendimiento es el fundamento, es la roca que es Cristo Jesús en nosotros. No era Pedro. La iglesia no es edificada en Pedro, la iglesia es edificada en el fundamento, y el fundamento es Cristo. Cuando nosotros recibimos el fundamento, eso quiere decir que recibimos el conocimiento de Cristo, recibimos la revelación de Cristo, que Él es el Salvador del mundo, que Él es el camino, que Él es la vida, y Él es el único que tiene vida eterna para dar, y es la única verdad salvadora, y es el único camino al Padre. Amén. Entonces, cuando nosotros recibimos eso, entonces el fundamento de nuestra fe, que es Cristo Jesús, se mantiene en nosotros. Entonces nosotros estamos parados en la roca que es Cristo Jesús. Y de ahí comenzamos a edificar nuestra vida en Cristo. Amén. Entonces, y también le da una promesa. Y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces las puertas del infierno no prevalecen contra nosotros. Nosotros no tenemos nada que ver con el infierno. Nosotros vamos para el cielo. Nuestro destino es el cielo eterno. Jesús nos rescató del infierno. Nos rescató del fuego. Así como aquellos jóvenes que fueron rescatados del horno de fuego, Sadrach, Mesach y Abednego, en los tiempos de Daniel. Asimismo nosotros hemos sido rescatados de nuestro destino eterno, que era el fuego. Así que nosotros vamos a una gloria eterna con Cristo Jesús, ¿verdad? Y también dice el 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí no le está diciendo a Pedro que va a ser el que tiene las llaves allá en el cielo, como dicen algunos, o que es la máxima autoridad de la iglesia. No. Pedro aquí está representando a sus discípulos. Entonces, esa promesa que le dice, a ti te daré las llaves del reino, se lo está diciendo a todos los que creen. Eso tiene que ver con autoridad. Eso quiere decir que tenemos derecho nosotros, por medio de Cristo, al reino de los cielos. Tenemos derecho al cielo
por medio de Cristo Jesús y a todos los beneficios que eso implica. Y eso implica autoridad, implica confianza, implica acceso, unas llaves para darte acceso al cielo. Amén. Entonces, nosotros podemos ir al cielo por Cristo Jesús. O sea, y Pedro fue apóstol principal para los judíos, así como Pablo fue apóstol principal para los gentiles. Entonces no es que Pedro aquí juega una pieza clave, no. El único es Cristo Jesús. Pedro fue un apóstol así como los otros 12 apóstoles. Y tuvo un ministerio preciosísimo, así como el apóstol Pablo y los otros apóstoles. Y ellos tuvieron una misión en la tierra, establecer el fundamento que es Cristo Jesús. Entonces, por medio de la doctrina de Cristo Jesús. Entonces ellos tiraron el fundamento y ahí nosotros adquirimos ese fundamento que es la roca, que es Cristo Jesús. Amén. Así es que Dios te bendiga en gran manera y espero que haya sido de mucha bendición este tema. Amén. Rompe la ignorancia y rompe la confusión, aceptando el Evangelio, aceptando que Dios tiene verdaderamente una vida y vida abundante, como Él dice. Amén. Que Dios te bendiga en gran manera. Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret por tu amor, tu misericordia. Bendigo, Señor mío, cada hermano, cada hermana, cada persona en diferentes partes, bendito Dios, que se encuentren. Te pido que traigas bendición. Te pido que traigas, bendito Santo, paz. Te pido que aquellas personas que no entienden muchas cosas del Evangelio y que están confundidas, bendito Dios, que no caigan en manos de sectas, que no caigan en manos de personas que lo más bien los van a confundir más. Tu palabra dice que tú andas buscando a esos confundidos, a esos que están en ignorancia, pero solo ves en ellos un corazón genuino, un corazón verdadero, y eres tú el que anda buscando, Señor mío, verdaderos adoradores, que te adoren en espíritu y en verdad. Así que mira, si donde quiera que tú te encuentres y estás deseoso verdaderamente de algo real en tu vida en Cristo Jesús, y que verdaderamente eres un buscador verdadero de la verdad, valga la redundancia. Si verdaderamente tú quieres encontrar eso, es porque el Señor te está llamando. Y el Señor pone en ti ese sentir, como lo puso en los apóstoles, como lo puso en cada uno de los que hemos venido a Él. Y el Señor te va a localizar. El Señor te va a encontrar donde sea que tú estés. Porque tú no conoces el camino, Él sí conoce el camino. Él ve tu corazón y va a ver esa conexión real entre tú y Él contigo. Y te va a localizar, y te va a sacar y te va a guiar. Y el Señor te va a dirigir en todo tiempo, en todas tus decisiones, en todos tus momentos. Porque Él verdaderamente para eso vino. Para ayudarte, para eso es que vino Él, para ayudarte. Así que ten confianza en el Señor, ten confianza en el Señor Jesús. Que Dios te bendiga en gran manera, en el nombre de Cristo Jesús.